Hola mis amigos y hermanos, aquí estoy nuevamente después de algunos días de haber estado enfermo, retornando o retomando el tema del bautismo y analizándolo no solo bíblicamente, sino también con algo de historia y algo de arqueología. Entonces los invito para que estemos un rato aquí inmersos en lo que nos dicen tanto los textos como los yacimientos de la antigüedad acerca de este tema. Para empezar, vemos en la lámina una pregunta de si fue así el bautismo del Señor Jesucristo. Vemos ahí cómo se pintan algunos cuadros, en especial la Iglesia Católica, que es la que más practica este tipo de bautismo, y también hay otras, claro, que es por medio de aspersión o infusión. Entonces vamos a seguir viendo las láminas. Hay otra también acerca de un cuadro, me parece muy bello ese cuadro, me parece muy bonito, ¿no? A nivel pictórico, a nivel artístico, que es el bautismo del eunuco etíope. Felipe bautizando al eunuco etíope. Entonces la pregunta es, ¿también fue de esa manera el bautismo del eunuco etíope? Noten cómo se trata de negar que el bautismo de tanto de Jesucristo como del eunuco etíope y los bautismos del Nuevo Testamento, ¿cierto? De la época neotestamentaria, se trata de negar de que fueron por inmersión, que es realmente el significado básico del término griego para bautismo, y que es, el bautismo que tiene toda la prueba, tanto arqueológica como bíblica. Ya habíamos visto en la primera parte acerca de cómo tanto Jerusalén como Israel y el mundo romano tenía muchos lugares, abundaban los lugares para un bautismo de inmersión, fuera la hora que fuera y en el lugar que fuera. Entonces vamos a seguir viendo y vamos a empezar con nuestra segunda parte, que es los bautismos en el desierto. Parece paradójico, ¿no? Parece contradictorio esto de un bautismo en agua por inmersión, pero en el desierto. ¿Pero por qué este título? Bueno, porque vámonos a lo que dice un apologista católico, el cual hemos hecho un seguimiento desde el capítulo 1, donde nos habla de Marcos 1.4, nos cita Marcos 1.4 en una Biblia católica, donde dice que Juan apareció bautizando en el desierto. Entonces, claro, con esta traducción, él llega a la conclusión, como lo he resaltado ahí, dice, en el desierto, donde el agua es muy escasa. Entonces no podría haber sido un bautismo por inmersión, sino por rozamiento o por aspersión, dice él, porque no había el agua suficiente. Aparte dice que Juan, como judío e hijo de un sacerdote llamado Zacarías, pues tenía la herencia milenaria del lavamiento por aspersión. Pero yo ya probé en el capítulo 1 de esta serie que todo lo contrario, los fariseos y los sacerdotes tenían mikvets o piscinas para inmersión, tanto de prosélitos como para inmersiones y de purificación que se hacían en el Israel antiguo, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando, ¿no? Porque este evangelio de Marcos 1.4, que cita el apologista católico, pues dicen algunas traducciones que Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Entonces yo me puse a investigar este texto desde el griego y no encaja mucho, ¿no? Porque realmente vemos una traducción, ahí habíamos visto, retrocedamos la Biblia latinoamericana, ¿no? Pero ya en la nueva Biblia latinoamericana se corrige esa traducción, ¿no? Se pone más acorde a lo que dice el texto griego, que es Juan el Bautista, ¿cierto? Apareció en el desierto predicando o proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. Entonces notes que en esta traducción ya no se dice que Juan bautizaba en el desierto, sino que predicaba en el desierto, predicaba el bautismo. Pero entonces bautizaba en el desierto, o sea, ese es el punto que nos interesa. Si realmente Juan el Bautista bautizaba en el desierto. Vamos a ver. Aquí tengo, venga, me corro un poquito. Aquí tengo un paralelo de los 3 evangelios que nos hablan, de los 4 evangelios que nos hablan del bautismo, ¿no? Entonces note cómo he resaltado las partes que tienen que ver con esta cuestión. Entonces Mateo 3 nos dice comenzó a predicar en el desierto. Marcos 1 dice estaba en el desierto predicando, y Lucas 3 dice que él se fue por toda la región del Jordán predicando. Entonces los 2 primeros textos nos hablan de que él predicaba en el desierto, ¿cierto?
pero el de Lucas nos dice que lo hacía en la región del Jordán. Ya vamos a ver una lámina que nos explica este asunto. No hay contradicción, no piensen que hay contradicción. Pero sigamos viendo lo resaltado. En Mateo 3 dice que todo el mundo iba a verlo y que él los bautizaba ¿dónde? En el río Jordán. Entonces miren, él no bautizaba en el desierto, él bautizaba en el río Jordán. Él predicaba en el desierto el bautismo, pero las personas acudían a ser bautizadas en el río Jordán. De hecho Marcos 1, ¿cierto? Marcos 1 también lo recalca. Capítulo 1 de Marcos nos dice que él los bautizaba en el río Jordán. Y Lucas 3, pues ya no menciona el río Jordán, el bautismo en el río Jordán, pero sí nos dice que predicaba por toda la región del Jordán. Entonces, combinando los tres evangelios, llegamos a la conclusión de que Juan el Bautista predicaba en el desierto, pero bautizaba en el río Jordán. Entonces, noten cómo el apologista católico, emite un sesgo, cae en falacias para poder asegurar de que el bautismo no era por inmersión. Y ahora hay un texto muy particular que es el del Evangelio de Juan, el capítulo 3, porque ya aquí nos menciona un lugar alternativo donde Juan bautizaba. Y este lugar era Enón, cerca de Salim, porque allí abundaba el agua. Entonces, ¿para qué el texto especifica que abundaba el agua si simplemente con una rociadura o simplemente con una pequeña infusión era suficiente para un bautismo? Entonces, ¿por qué el texto nos va a decir que allí abundaba el agua? Que Juan bautizaba ahí porque abundaba el agua. Bueno, vamos a seguir en el análisis. Aquí es la lámina que les dije. Juan predicaba en el desierto, pero bautizaba en el Jordán. O sea, aquí vemos lo que es la zona del río Jordán, donde se han ubicado los supuestos lugares donde Juan bautizaba. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, podemos ver de que el desierto está contiguo al río Jordán. Entonces, predicar en el desierto y bautizar en el río Jordán no exigía una gran caminata ni días de trasladar a los que se iban a bautizar. Simplemente el mismo desierto estaba al lado del río Jordán. Entonces es cuestión de conocer un poco la orografía, la hidrografía, la geología y la geografía de la antigua nación de Israel, ¿no? de la tierra prometida. Aunque aquí hay un lado de Israel y otro lado de Jordania, pero eso lo vamos a seguir viendo. Entonces tenemos ahí, yo les decía, el lugar donde probablemente se considera que probablemente bautizaba Juan el Bautista. Bueno, del lado de Israel, ahí cerquita de Jericó, uno de los lugares que se tiene como, donde bautizaba Juan el Bautista, y van miles de peregrinos a bautizarse hasta hoy en día, es Qasr al-Yahud. Entonces Qasr al-Yahud está al lado occidental, ¿no? en la región de Palestina. Entonces vemos ahí la lámina del lugar del río Jordán y cómo miles de peregrinos asisten anualmente a bautizarse. Pero hay otro lugar alternativo que también se ha usado mucho a nivel más que todo a nivel turístico, ¿no? Porque no tiene mucha prueba bíblica, ni arqueológica ni histórica, ¿no? Que es Jardení. De Jardení lo tenemos al sur del Mar de Galilea, muy cerca de hecho del Mar de Galilea, a pocos kilómetros. Entonces es ese recodito que se ve ahí paradisíaco, donde también van miles de turistas y miles de cristianos a efectuar un bautismo. Bueno, entonces este es el área del bautismo de Jardení, al sur del Mar de Galilea, un lugar muy bonito, precioso, ¿no? ¿A quién no le gustaría ir y hacerse un bautismo, si sea simbólico, claro, en este lugar? A cualquiera le gustaría. Es un lugar realmente relajante, tranquilo y muy bonito, pero como yo les decía, no tiene prueba ni bíblica, ni histórica, ni arqueológica. Es más un lugar de turismo. ¿Por qué? Porque cuando vemos Juan 1:28 acerca del bautismo, dice: estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán donde Juan bautizaba. Entonces aquí tenemos un problema para Jardení y para Qasr al-Yahud, que estos dos lugares no quedan al otro lado del Jordán, sino que quedan en el lado de los israelitas, en el lado de Palestina. Entonces no concuerda con lo que dice el texto, porque el texto dice que Juan el Bautista bautizaba era al otro lado del río Jordán. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Ahora,
Resulta que en el siglo III, Orígenes de Alejandría reconoce que casi todos los manuscritos decían Betania, no Betábara. Pero como él no encontró ninguna localidad con ese nombre, ¿cierto? Betania, al otro lado del Jordán, entonces él oyó hablar de una tal Betábara y entonces él fue el que ubicó en Betábara el lugar de los bautismos de Juan. Entonces por eso es que ahora viene otro lugar, aparte de Jardení y Caser al-Yaú, como alternativa de los bautismos de Juan, ¿no? Entonces veamos el mapa y veamos dónde está Betábara. Noten ahí, más arriba de Maqueronte, a la derecha de Jericó, al otro lado del Jordán tenemos a Betábara. Entonces ahí fue donde la ubicó Orígenes, ¿no? Esa Betania al otro lado del Jordán donde bautizaba a Juan. Aquí tenemos un mapa mucho más cercano que nos muestra, este lugar tiene mucha prueba, ¿no? A favor. Perdón, me voy a correr mi foto para poder mirar a dónde es. Bueno, este lugar tiene mucha prueba, como yo les decía, tanto arqueológica y en parte bíblica, porque en este lugar han sido encontradas varias iglesias medievales que aluden a los bautismos de Juan el Bautista. De hecho, se han encontrado también grutas, y se han encontrado piscinas bautismales en este lugar, muy antiguas. Entonces este lugar parece ser un sitio probable, ¿cierto?, de los bautismos de Juan. Inclusive cerca de este lugar está el Telo, la colina de Elías, que es donde se dice que Elías ascendió al cielo. Y aparte de eso se dice que este fue el lugar donde Israel cruzó. De hecho, Jericó está al otro lado del Jordán ahí, donde Israel cruzó después de venir de Egipto y después de pasar por el desierto del Sinaí. Y también se dice que aquí ocurrió cuando pasaron Elías y Eliseo por el río Jordán. Entonces digamos, tiene una carga simbólica también el hecho de que en este lugar haya bautizado Juan el Bautista, que se le llamaba el nuevo Elías. Según el Nuevo Testamento se le llama simbólicamente Elías, y sea el lugar donde Elías también, digamos, realizó varias de sus acciones milagrosas. Entonces parece ser de que de ahí viene y de ahí se origina el creer que este lugar se llama Almatas, sea el lugar del bautismo de Juan. Pero bueno, sigamos. Como yo les decía, este lugar se llama Almatas, no sé cómo se pronunciará, yo lo pronuncio así. Que en el idioma árabe significa bautismo o inmersión. En árabe, ¿no? Significa bautismo o inmersión. Entonces es un yacimiento arqueológico patrimonio mundial en Jordania. La UNESCO lo declaró patrimonio mundial, ¿cierto? Porque es el lugar que oficialmente se reconoce como el lugar de los bautismos de Juan, porque queda al otro lado del Jordán y como yo le decía, tiene varios yacimientos arqueológicos que demuestran que en el medioevo ya se creía, ¿cierto? En la época antigua ya se creía que era el lugar de los bautismos de Juan. Entonces ahí tenemos algunos datos, ¿no? Sigamos. Inclusive este lugar también oficialmente es reconocido por la Iglesia Católica y por los papas como el lugar de los bautismos de Juan. Noten que varios papas han visitado este lugar, siendo que queda en Jordania, en vez de pronto avalar los que quedan en el lado de Palestina. ¿Por qué? Porque como les había dicho, el texto de Juan especifica que Juan bautizaba era al otro lado del Jordán. Entonces aquí vemos este lugar, ¿no? Este lugar donde inclusive también asisten miles de peregrinos al año. Entonces ahí vemos lo que nos dice, ¿no? De que se han encontrado varias capillas, un monasterio, varias cuevas, que habitaron monjes, todo esto relacionado con la creencia de que Juan el Bautista bautizaba ahí. Inclusive se dice que se encontraron varias piscinas de bautismo, con inclusive algunas se conservan canalizaciones de cerámica para sacar agua del Jordán y llevarlas a estas piscinas. Entonces ahí vemos los charcos, ¿no? Que los manantiales que hay en este lugar, traídos del Jordán, que queda muy cerquita ahí. Entonces es un lugar muy probable que tiene mucha carga histórica, arqueológica y bíblica, digamos como lugar donde se bautizaba Juan.
Aquí vemos una imagen muy bonita, ¿cierto? Una imagen aérea del lugar. Vemos ahí las iglesias antiguas, una zona con abundancia de agua. Entonces, bueno, otra prueba de que este lugar se creía ya desde la antigüedad, que era el lugar de los bautismos de Juan, la encontramos en una interesante ciudad. Ustedes notan ahí en el Mar Muerto, a la derecha está una ciudad que se llama Madaba. Madaba queda en Jordania. Bueno, ¿qué se encontró en Jordania? Vamos a ver ahí en Madaba. En Madaba hay una iglesia muy antigua. Noten ustedes cómo en el piso hay un mosaico que es considerado el mapa de Palestina y de la zona, el mapa más antiguo del mundo. Es un mapa que data del siglo VI. Aquí vemos, es considerado el mapa más antiguo de la zona, más antiguo del mundo, pero pues obviamente varios terremotos, varios ataques y todo lo han deteriorado. Pero este mapa nos muestra algo interesante. Ahí notamos en todo el centro lo que es el Mar Muerto, y esa hilerita que sale del Mar Muerto es el río Jordán. Bueno, aquí vemos un detalle, ¿no? El Mar Muerto y el río Jordán. Recordemos que es un mapa muy antiguo, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante de este mapa? Que este mapa, al otro lado del Jordán, nos ubica a Enón, donde ahora es Safas. Entonces, a Enón, recordemos que un texto decía que Juan el Bautista también bautizaba en Enón. Entonces, al parecer, esta zona de Almatas, en el mapa de Madaba, ya se ubica, es como con el nombre de Enón. Entonces, aquí nos empezamos a complicar un poquito con esto, ¿no? Ahora les explico por qué. Sigamos. Y Betábara se ubica al lado de Palestina. Entonces, ¿por qué les decía yo que ya nos estamos complicando un poquito con este mapa? Porque resulta que Orígenes se ubicó a Betábara, al otro lado del Jordán, pero ahora el mapa de Madaba nos lo ubica al lado de Palestina. Entonces ya hay una contradicción ahí, tanto histórica como arqueológica. Y ahora hay otro problema con Enón. Resulta que Enón en la antigüedad fue considerado no en este lugar, sino en el lado de Palestina, no al otro lado del Jordán, sino al lado de Palestina. Entonces ahí nuevamente nos estamos complicando un poquito, ¿cierto? Estamos viendo ciertas contradicciones en la historia de la arqueología. ¿Qué dijo, por ejemplo, el arqueólogo Shimon Gibson sobre Enón? Dijo, a unos 12 kilómetros u 8 millas, según Eusebio de Cesarea, al sur de Bet-Shean, Escitópolis, hay una región que encajaría perfectamente con Enón. Esta ubicación tiene numerosos manantiales, ha contado 13 de ellos en una área pequeña de 4 por 4 kilómetros, y curiosamente dice, Ambrosio, otro de los padres de la iglesia antiguos, en sus escritos afirmó que había 12 manantiales en Enón. En el lado norte de esta área está Tel Shalem, que sin duda debe ser Salim, por lo que el lugar donde Juan bautizó en Enón pudo haber sido en cualquiera de los manantiales de la cercanía de Tel Shalem. Bueno, ¿por qué les digo yo que ahora nos complicamos? Porque resulta que Enón y Tel Shalem, lo ubican no en esta zona cerca del Mar Muerto, sino en una zona más norte. Eso lo vamos a ver ahora. Aquí tengo este mapa, entonces donde están los 3 sitios que hemos mencionado hasta ahora. Jardení descartado por no quedar al otro lado del Jordán. Qasr al-Yaub también no queda al otro lado del Jordán. Entonces tenemos Almatas, que es el lugar que ha sido reconocido por la UNESCO, por los papas, por la Iglesia Católica, por el mapa de Madaba, por diferentes pruebas arqueológicas, históricas. Es como el lugar más probable de los bautismos de Juan, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, porque como les dije también hay contradicciones. Entonces vamos a seguir viendo un poquito, vamos a ver otra contradicción, ya este problema es bíblico, ¿no? Ya, y nos pone, complica mucho a Almatas como el lugar donde se bautizó Jesús. Cuando vemos el texto de Juan en el capítulo 1, vemos que cuando Jesús se bautizó, pasó muy poco tiempo. O sea, si leemos con detalle el texto, dice al día siguiente y al tercer día se celebró un banquete de boda en Caná de Galilea. Entonces,
para que Jesús se hubiera bautizado en Almatas, cerca del Mar Muerto, y al tercer día hubiera estado en Caná de Galilea, nos pone, digamos, nos complica mucho la vida, porque eso estamos hablando de más de 200 kilómetros. Y 200 kilómetros en el antiguo Israel no eran en carro, ni eran en moto, ni eran en avión. Eran, digamos, a pie. Y esos viajes duraban muchos días, porque había que descansar, porque el desierto es duro, digamos, y si se va por toda la orilla del Jordán, el Jordán tiene muchas, digamos, muchos recodos. Entonces el viaje era muy largo. Entonces, a nivel bíblico, se nos complica Almatas, como el lugar del bautismo de Jesús, ¿no? Puede que Juan hubiera bautizado ahí, pero Jesús propiamente no es probable que se hubiera bautizado ahí. Entonces vamos a seguir viendo este asunto, ¿no? Entonces, ahora vemos un mapa alternativo, lo he encontrado en algunos lugares, y este que estoy usando especialmente es el de la Sociedad Watchtower, donde se ubica Betania ya más al norte, cerca de la Decápolis, más cerca del Mar de Galilea. Entonces, este lugar sí encajaría con ese viaje a Caná de Galilea, porque ya habría menos de la mitad de la distancia. Entonces, ya tranquilamente Jesús hubiera podido al tercer día estar en Caná de Galilea, en las bodas de Caná. Entonces, este lugar compagina más con lo que nos dice el texto bíblico: el lugar al otro lado del Jordán, la Betania al otro lado del Jordán, y el viaje a las bodas de Caná. Entonces, definitivamente tenemos que Jardení no es probable porque quedará al lado de Palestina, ni tampoco Qasr al-Yahud, y Almatas queda muy al sur. Entonces este lugar sería más probable, ¿no? Pero vemos también ahí donde se ubica a Salim y a Enón. Entonces vamos a hablar ahora de estos lugares, ¿no? Porque Juan 3:23 nos dice que Juan bautizaba en Enón, cerca de Salim, donde había mucha agua o muchas aguas. Bueno, aquí nuevamente aparece el apologista católico y dice lo siguiente: la palabra Enón viene probablemente del arameo, significando manantiales o fuentes. Las palabras traducidas mucha agua literalmente se interpretan como muchas aguas, por ser plural. Esta es de hecho la traducción de Apocalipsis, no hay volumen de agua en Enón. Mire, noten lo que él dice: no hay volumen de agua en Enón, ni lo hubo nunca. Pero como lo implica el nombre, había y hay manantiales cerca de Salim, a pocas millas del sudoeste de Betania. Entonces, el texto nos dice que Juan bautizaba en Enón porque había muchas aguas, pero el apologista católico nos dice todo lo contrario, nos dice que no había volumen de agua en Enón. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al apologista católico o a la Biblia? ¿O al texto de referencia que tenemos? Entonces, yo prefiero creerle a Juan que a este apologista católico. Pero vamos a ver si realmente en Enón no había suficiente agua como dice este apologista. Bueno, vamos a ver lo que nos da una enciclopedia acerca de este lugar. Dice: el nombre significa manantiales, como ya lo habíamos dicho. La conjetura más probable es el Wadi Farab, que va desde el monte Ebal hasta el Jordán, un valle abierto lleno de manantiales. Hay un salín a 3 millas al sur del valle, y el nombre de Enón sobrevive en Ainún. Bueno, es a 4 millas al norte de las aguas. Mucha agua para inmersión. El griego significa literalmente muchas aguas. El comentario muestra que estos lugares no estaban en el Jordán. Sería gratuito decir del Jordán que había mucha agua allí. Entonces, este lugar queda cerca del Jordán, ¿no? A unas cuantas millas. Y veamos el lugar. Entonces, ese yacimiento, esa colinita que hay, es conocido como el Tel Shalim. Entonces, recordemos que el texto dice que Enón quedaba cerca de Salim. Entonces, ahí ya vemos a Tel Shalim, ¿no? O a Salim. Y vemos bastante agua ahí cerca de Salim. Ahora vamos a ver. Tel Shalim está ahí al fondo. Y estos manantiales que vemos aquí, entonces sería lo que es Enón, si nos atuviéramos a que el lugar es el correcto y a lo que dice también el texto bíblico. Entonces aquí vemos una vista aérea de lo que son estos manantiales, ¿no? Recordemos que Gregorio, uno de los personajes de la antigüedad, había dicho que habían 12 manantiales en este lugar, ¿no? Obviamente la agricultura, vemos ahí los cultivos, vemos ahí una motobomba que saca agua de este lugar. Tiene que haber también secado un poco estos charcos, ¿no? Estos manantiales. Entonces, pero ahí tranquilamente una persona puede ser bautizada por inmersión. Entonces no hay motivos para dudar de la inmersión. Entonces, Enón junto a Salim, según Juan 3:23. Entonces aquí vemos todavía otro de los manantiales de Salim, de Enón, cerca de Salim. Piscinas de agua cerca de Salim, como ya habíamos dicho, ahí cerca de
del yacimiento de Tel Shalim. Entonces, miren, tenemos suficientes lugares para decir de que Jesús no se bautizó de esta manera, ni Juan bautizaba de esta manera, simplemente rociando agua o aplicando una infusión de agua, como nos muestran estos cuadros. Realmente estos cuadros tienen mucho valor artístico y valen millones y millones por ser de artistas muy reconocidos, ¿cierto? De la época básicamente del Renacimiento y del Medioevo y del Barroco, ¿no? Son estos cuadros. Pero entonces hay un problema. ¿Qué objetivo tendría bautizar en el río Jordán si simplemente era para echarle agüita a la persona encima? No tiene ningún objetivo. ¿O qué objetivo tiene el texto al decir de que Enón, donde había mucha agua, cuando dice ahí porque había mucha agua, si simplemente se necesitaba una pequeña rociadura o aspersión o inmersión, o infusión? Entonces lo que nos lleva a todo esto es a probar realmente de que el bautismo de Jesús y los bautismos de Juan se realizaban de esta manera, por inmersión, porque eran tanto en el río Jordán como en los manantiales de Enón, donde había mucha agua. Bueno, ahora vamos con el bautismo del eunuco etíope. Entonces, nuevamente el apologista católico dice que el lugar especifica que había poca agua. Bueno, realmente el texto no dice que había poca agua, dice que había una masa de agua, que es diferente, ¿no? Entonces no dice que había poca agua. Vamos a ver dónde probablemente se bautizó el eunuco etíope, ¿no? Que también es muy interesante. Bueno, así lo pintan los cuadros católicos, ¿no? Como una pequeña, no, pues prácticamente le tiraron una gota de agua en la cabeza para el bautismo a este pobre eunuco. Pero el texto nos habla por todo lado del agua. O sea, el texto en ningún momento dice que había poca agua. No, dice que había agua y menciona el agua por todo lado. O sea, el bautismo exige mucha agua, porque el bautismo era por inmersión. Aquí tenemos un mapa, porque el texto dice que el camino era de Jerusalén a Gaza. Entonces, esa Ein Hanilla que vemos ahí en verde es el lugar donde se dice que probablemente fue el bautismo de Juan. ¿Qué se ha encontrado en este lugar? Bueno, aquí vemos lo que la arqueología ha encontrado en este lugar. Han encontrado diferentes manantiales, e inclusive estas piscinas fueron hechas posteriormente a la época del eunuco, pero demuestran de que se creía que el bautismo del eunuco etíope fue en este lugar y fue por inmersión, porque hay manantiales para bautizar, digamos, a una persona. De hecho, aun si creyéramos que Juan bautizaba en el desierto, aun si creyéramos que era en el desierto también hay lugares para bautizar por inmersión. Notemos como en Israel está el Parque Nacional de Ein Gedi, de donde fluyen dos torrentes llamados el Nahal David y el Nahal Arugó. Estos arroyos, aparte de estos arroyos hay otros dos también, son 4 arroyos los que hay en este Parque Nacional del Ein Gedi. Esto es en pleno desierto, en el pleno desierto de Judea, cerca al Mar Muerto. Entonces mira, aún en el desierto tenemos manantiales, aún en el desierto de Israel hay manantiales de agua donde se podía bautizar por inmersión a una persona. Inclusive en el desierto de Judea, pero al noreste de Jerusalén, también está el Nahal Prat, o el arroyo del Prat, que es otro lugar, como ustedes pueden ver ahí, donde fácilmente también se puede bautizar por inmersión. Entonces, estos arroyos, estos torrentes que hay en Israel nos demuestran de que el bautismo por inmersión era posible. Venga, me corro un poquito aquí para que vean el nombre. Aquí tenemos el Ein Adda, que es en el Negev, en el desierto de Negev, al sur de Jerusalén. Entonces, mire, tenemos al este de Jerusalén, al sur, al norte, por todo lado en el desierto de Judea y en el desierto del Negev, hay lugares donde bautizar por inmersión. Entonces, definitivamente, la prueba arqueológica, bíblica e histórica nos demuestran de que habían suficientes lugares para bautizar en el desierto, aún creyendo que era en el desierto. Entonces, nos queda ahora, me queda decirles en qué va a consistir la tercera parte de la serie que tendremos de este tema del bautismo. Para la tercera parte les voy a mostrar lo que eran las piscinas bautismales del cristianismo primitivo, del paleocristianismo, ¿cierto? Las piscinas que se han encontrado y qué pruebas hay de que tanto de estas piscinas como de la patrística, de que el bautismo era por inmersión en los primeros tiempos del cristianismo.
Aparte de eso, tenemos la prueba bíblica, como ya les he venido mencionando. Entonces, los espero para la tercera parte. Muchas gracias.